Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. El día de hoy vamos a ver un ejemplo práctico, 100% práctico, de clases y objetos. El video se va a basar en los siguientes puntos. Vamos a ver por qué es importante declarar nuestras clases en archivos separados. También vamos a ver para qué se utiliza la directiva pragma once, qué son los constructores y los destructores, los métodos de acceso y los métodos de servicio. Entonces, sin más dilación, podemos empezar con el video. Bien. Acá tengo un proyecto de Visual Studio, proyectos de C++, y lo que voy a hacer ahora es crear una clase. Lo que habíamos hecho antes era crear una clase, usualmente se creaba acá, pero lo que vamos a hacer ahora es algo diferente. Vamos a irnos acá al explorador de soluciones, clic derecho sobre el proyecto y le vamos a dar a agregar, y luego elegimos nuevo elemento. En nuevo elemento elegimos Visual C++, si deseamos código o de frente Visual C++, y elegimos archivos de encabezado. Cada vez que queramos crear una clase, lo correcto o lo aceptable, debido a las buenas prácticas de programación, es crear un archivo de encabezado, una librería. Un archivo de encabezado es solo un archivo de código. Se llama encabezado porque se coloca en la cabecera de los programas, donde junto a los include IOStream, Using Namespaces Standard, entre esas directivas. ¿Ok? Y se acostumbra a llamarse por el nombre de la clase, es decir, cada uno de estos archivos va a contener una clase. En este caso, el archivo que vamos a crear va a ser correspondiente a una clase persona. Vamos a crear una clase que representa una persona. Por lo tanto, el archivo se debe llamar persona.h. ¿Ok? Le coloco el nombre, agregar, y acá me va a crear un archivo. Ahora, el único motivo por el que usamos archivos es para mantener un orden en todo el código. Y cuando nosotros queramos buscar la declaración de una clase o la implementación de una clase, simplemente vamos al archivo, buscamos el archivo, lo abrimos y ahí tenemos solo esa clase. Por un motivo de orden más que nada. Ya cuando veamos en un momento de la práctica, en práctica de cuando queremos usar esta clase, vamos a ver cómo se tiene que referenciar y qué lógica debemos seguir. Ahora, la directiva pragma once. Recordemos que como estamos trabajando en diferentes archivos, si es que nosotros queremos utilizar la clase, por ejemplo, la clase persona en el archivo source, de manera estándar no está definida. Por lo tanto, lo que debemos hacer aquí es llamar include a el archivo persona.h. ¿Ok? Y es como si nosotros a todo el contenido de este texto le hiciéramos un copiar y lo pegáramos acá, reemplazando esta línea. Eso es lo que pasa antes de que se compile. Se pasa por un pequeño programa llamado linker, en donde linkea o relaciona, hace todas las referencias necesarias entre los diferentes archivos y crea un solo archivo gigante que ese es el que va al compilador. Entonces, cuando nosotros hacemos el include persona.h, lo que hacemos es todo el código que está acá en este archivo, lo coloca acá, sin que nosotros lo veamos. Y ya esto se manda al compilador. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si es que yo tengo por acá, hice esto por error? Incluí dos veces a persona.h. Entonces lo que haría esto es copiar todo, lo pega acá, copiar todo, lo pega acá, y nos encontramos con el problema de que tenemos dos veces creada la clase persona, una acá y otra acá. El pragma once lo que hace es evitar estos errores. Ve que cuando vamos a incluir el persona.h de nuevo, se da cuenta, por así decirlo, de que ya lo incluimos antes y simplemente no lo incluye. O sea, solo lo incluye una vez. Y le da preferencia al que está más arriba. Bien. Y así podemos incluir una clase en diferentes archivos sin tener que estar pensando en que de repente se podría generar una recursión en el circular o que podríamos declarar una clase más de dos veces. Así que por ese lado no hay problema, el pragma once nos facilita mucho. Antes se utilizaba otra directiva que es el ifdef, if definido, y se utilizaban unas macros. Pero ahora solamente utilizamos esa línea, esa directiva pragma once para resolver ese problema. Bien, bien, entonces vamos a crear una clase. La clase que vamos a crear va a ser la clase persona. Y le vamos a definir solamente dos atributos. Los atributos, como ya saben, son privados, porque solamente vamos a poder trabajar con ellos dentro de la clase. Y los dos atributos que vamos a definir van a ser un string nombre
y un int edad, nada más. Ahora, para utilizar el string, si bien ahí me lo acepta porque pertenece al estándar de C++, lo correcto sería incluir la clase string. Y ya de paso, ya que estamos, voy a incluir también la librería IOStream por acá. IOStream. Y también using namespace standard. Bien. Ahora, esto cuando llame acá persona no generaría ningún conflicto porque estas librerías y estos espacios de nombre ya están protegidos de la doble referencia, ¿no? Con métodos similares a pragma once. Es como una analogía de lo que ya está creado. Bien, entonces, tenemos listos nuestros atributos y ahora vamos a ver los métodos. Public, y ahí van a ver nuestros métodos. Ok, a ver, cuando yo quisiera o cuando yo quiera instanciar esta clase, lo puedo hacer aquí en el main tranquilamente. Puedo escribir persona, persona, y llamarlo persona. Esto es un objeto que está declarado en memoria estática. Ahora, si es que yo quisiera ser un poco más o optimizar un poco más mi código, lo que yo haría es declararlo en memoria dinámica, de esta manera. Bien. Y esto me abre muchas puertas para poder hacer muchas optimizaciones bastante interesantes en el código. Y acá podemos ver que cuando lo declaramos nos aparece esta función extraña. Uno pensaría en un inicio que es el tipo de dato y tal vez lo sea, o tal vez lo podemos ver de ese modo, pero en realidad esta función es una que, si es que no la especificamos acá, ya viene por defecto, que se llama el constructor. El constructor de una clase es una función. No le den muchas vueltas. Solamente una función que se ejecuta cuando se crea un objeto. O sea, justo acá, en esta línea, el constructor se ejecuta. Y un constructor es una función que tiene la particularidad que se llama igual que la clase. ¿Ok? Y aparenta no tener un tipo de dato de retorno. En realidad, el tipo de dato de retorno de constructor es, bueno, a grosso modo es un objeto del tipo persona. ¿De acuerdo? Si lo quisiéramos ver de esa manera. Pero no se pone porque ya habría una redundancia. Es decir, esta persona devuelve un objeto del tipo persona que se declara en memoria dinámica y la dirección de memoria se almacena luego en este puntero. Entonces, cuando no declaramos el constructor, por defecto es un constructor vacío, como el que acabamos de declarar acá. Pero si es que ya quisiéramos agregarle ciertas cosas, por ejemplo, vamos a agregarle acá unos parámetros. Vamos a hacer que el constructor reciba, por ejemplo, un string nombre y un int edad. Igual que los atributos. Entonces, acá nos va a pedir que justo acá le demos los parámetros. Así nos damos cuenta que esta es una función, en realidad es la función del constructor. Porque los parámetros que se lo pedimos acá, se los otorgamos acá. Entonces acá yo le voy a colocar, por ejemplo, de nombre Carlos. Y la edad va a ser 20. Se va a llamar Carlos la persona y va a tener 20 años. Entonces, cuando le demos acá estos dos parámetros, Carlos se va a guardar en la variable nombre y en 20 se va a guardar en la variable edad. Pero ojo, estas variables no son los atributos, son solo los parámetros. Para guardar esto en los parámetros, o sea que esto me sirva como una inicialización, lo que debo hacer es llamar al parámetro nombre e igualarlo, al atributo nombre e igualarlo al atributo del parámetro nombre. El atributo nombre lo igualo al parámetro nombre. Pero hay un problema. Como ambos tienen el mismo nombre, el mismo identificador, debemos diferenciarlos. Es más, mira, acá el visual me los pinta ambos de gris y me los subraya señalando que son el mismo. Para poder diferenciarlos, lo que hago es incluir la librería la directiva, this. Cuando menciono a this, esto va a hacer referencia a la clase actual, o sea, a la clase persona. Y entonces lo que yo digo acá, de la clase persona, obtén el atributo nombre. This nombre hace referencia al atributo y nombre a solas en este contexto hace referencia al parámetro. Y lo mismo podríamos hacer acá con edad. Listo. Ok. Bien. Y luego, así como tenemos un constructor, que es aquel que se ejecuta cuando hacemos un new o cuando creamos el objeto, también existe un destructor.
que es el que se encarga de destruir el objeto. Y se utiliza más que nada cuando tenemos punteros dentro de la clase y queremos liberar el espacio de memoria que hemos utilizado. ¿Ok? Entonces, a ver. Por acá voy a crear un destructor. Un destructor es similar al constructor. Tienen incluso el mismo nombre, se definen por el mismo nombre. No tiene parámetros y acá se ejecuta el código. La única diferencia, o sea, lo único que los diferencia es que al destructor, perdón, se le agrega este rulito de acá. Este carácter se escribe con Alt 126 por si no lo tienen en su teclado. Y para ayudarnos a identificar estos dos, cuando se ejecutan estos dos métodos, yo voy a incluirlos con un texto. Acá voy a escribir cout se está ejecutando el constructor endline. Y acá en el destructor solamente voy a llamar a se está ejecutando el destructor. Listo. Entonces mira, acá yo voy a llamar a una librería conio.h solamente para poder utilizar el comando getchar. Este comando me va a permitir pausar la consola un momento sin que me escriba ningún texto como el system pause, y lo necesito en este momento para que podamos ver bien cómo funciona. Mira, acá yo voy a hacer new persona y acá yo voy a hacer un delete persona. Entonces cuando ejecute esto, y acá voy a poner un getch también para que inicie y me pause la consola. Entonces cuando yo ejecute esto, ok, mi consola va a empezar parada, no va a hacer nada porque se va a ver interrumpida por este getch de acá. A ver, esperamos un momento que ejecute. Listo. Ok, acá está mi consola y empieza sin nada porque se ha visto detenida por este getch. Cuando yo hago un enter, lo que va a pasar es que se va a ejecutar este new y se va a ejecutar el constructor. ¿Ves? Acá en esta función se ejecutó el constructor y se volvió a parar, se volvió a detener. Y cuando vuelve a hacer enter, va a empezar a correr de nuevo y va a ejecutar la línea 14, que es un delete persona, y ahí se va a ejecutar el destructor. Ahí podemos ver claramente el funcionamiento del constructor y el destructor. ¿Listo? Y eso serían básicamente esos dos. Ahora, hemos aprendido que para poder inicializar las variables o los atributos nombre y edad, lo hacemos mediante el constructor. Pero ¿qué pasa si queremos variarlos durante el tiempo de ejecución del programa? O sea, mientras el objeto está vivo. Entonces, no podemos acceder a ellos de esta manera. No podemos hacer persona, flechita, nombre. No. ¿Por qué? Porque están como privados. Y es correcto, los atributos deben estar como privados. Entonces utilizamos ciertos métodos que nos ayuden a acceder a ellos, como que le sacamos la vuelta. Porque si un atributo privado no puede salir, entonces utilizamos una función que es pública, que accede al objeto privado o al atributo privado y la usamos como puente para obtener los datos. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos una función que se llame, por ejemplo, string, que me devuelva un string, y que se llame getNombre, que se llame obtener nombre, y que su único propósito en su existencia sea devolverme el nombre. Esto es un método de acceso. Entonces, si es que yo quisiera imprimir el nombre, hago un cout y llamo a persona getNombre. ¿Listo? Y con esto acá ejecuto y puedo obtener o tengo acceso. Uy, me faltó acá un get. Ya está. Bueno, y tengo acceso a los atributos de la clase. Ok, a ver, ahí está. Bien, acá está Carlos. Y lo mismo podemos hacer para edad. Vamos a crear una función que me regrese un entero que se llame getEdad y que su único propósito en la vida sea retornarme la edad. Nada más. ¿Ves? Mira, en este caso estoy haciendo un get para cada atributo y veamos o notemos que el get de nombre va a tener el mismo tipo de dato de retorno que el tipo de dato de la variable. Y lo mismo para edad. Mira, edad es un entero, por lo tanto su función de acceso también es un entero. Ahora, hemos hecho el caso de para obtener la variable. Pero ¿y si quisiéramos modificarla?
esa sería otra historia. Vamos a hacer una función que sea del tipo de dato void, que se encargue de setear o modificar set el nombre. Y le vamos a dar por parámetro un string value, string valor. Y que su único propósito sea cambiar el nombre y asignarle el valor. Entonces, si es que yo antes de llamar a la persona getNombre llamo a persona setNombre y le otorgo el nombre, a ver, Andrés, y ejecuto, entonces cuando ejecute la línea 13 ya va a tener otro nombre. El nombre que me va a mostrar va a ser Andrés. Bien, y esas serían las variables set, perdón, las funciones o los métodos set. Y en conjunto los get y los set forman los métodos de acceso, porque pedimos un acceso al atributo. Ahora, no necesariamente todos los atributos necesitan tener un get y un set, no. Por ejemplo, mira, acá edad solamente tiene un get. Simplemente como no necesito un set o como mi programa no requiere un set, no lo coloco. Es más, esto podría no tener ninguno. Estos métodos son enteramente opcionales. Dependen mucho del problema al cual nos estemos enfrentando. Y finalmente, vamos a aprender qué son los métodos de acceso. Los métodos de acceso son métodos que interactúan con el mundo exterior y que pueden modificar o trabajar con los atributos en cuestión. Por ejemplo, yo voy a tener el método void mostrar. El método mostrar lo único que va a hacer es imprimirme el nombre seguido de un tab y luego la edad y un endline, nada más. Bien, y entonces si acá en vez de escribir persona getNombre llamo a persona mostrar, me imprimiría el nombre y la edad. Los métodos de servicio son métodos que tiene la clase, ya métodos comunes que no entran ni en la categoría de constructor o destructor, y métodos de acceso. Son todos los métodos que nos sobran. En este caso Carlos 20. Bien. Y eso sería, bueno, eso sería todo lo de los métodos de acceso. Perdón, de servicio. Y con esto hemos acabado el video de hoy. Ha sido un video sencillo, corto, y vamos a utilizar esta clase que hemos creado para el siguiente video, que va a ser de arreglos dinámicos. Eso es todo por el video de hoy, y muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Antes de finalizar, quisiera invitarlos a que se pasen por nuestra página web coding.academy.net.p o que me envíen un correo a contactos@coding.academy.net.p y también a que se suscriban al canal de YouTube. Muchas gracias y hasta luego pronto.